Hola chicos, tengan todos muy buen día. El día de hoy vamos a hablar de lo que viene a ser ecuaciones logarítmicas. Vamos a iniciar desarrollando el primer ejercicio. Para ello vamos a utilizar una propiedad. Si dos logaritmos se suman y tienen la misma base, se pone el mismo logaritmo con la misma base, pero se multiplican los números. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos el logaritmo de x en base 3, logaritmo de x más 5 en base 3. Se están sumando y tienen la misma base. Entonces, por lo tanto, por aquí vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces, colocamos un solo logaritmo de la misma base, o sea, la base 3, y por acá tendría x que se multiplicaría por x más 5. Y esto sería igual a logaritmo de base 3 elevado a la 6. Entonces por aquí tengo logaritmo de 3 en este término y logaritmo de 3 en el otro término. ¿Listo? Por aquí me quedaría x que multiplica a x más 5 y esto sería igual a 6. Entonces le vamos a dar forma al 6 de tal manera que me dé estos dos números que están aquí. ¿Correcto? Entonces aquí tengo 5 más 1 me daría 6 y si lo multiplico por 1 me saldría 6. Entonces sería 1 que multiplica a 1 más 5. ¿Correcto? Entonces x tomaría el valor de 1. Y esa sería la respuesta en este ejercicio. Marcaríamos la letra A. Problema número 2. Logaritmo de 3 en base 10 no se le pone, pero se sobreentiende que aquí la base es 10. Logaritmo de x en base 10. Entonces, tenemos logaritmo de 6 más 1. Bueno, vamos a utilizar aquí en esta suma de logaritmos la primera propiedad. Como tienen la misma base, se multiplican los números y se ponen un mismo logaritmo. Entonces por aquí, utilizando la propiedad número 1, sería lo siguiente. Copio un solo logaritmo de base 10 que no se pone porque se sobreentiende y aquí el número es 3 y el número es x. Los multiplico. 3 que multiplica x me da 3x. Esto es igual a logaritmo de 6 en base 10 más 1. Entonces, cuando a un logaritmo no importa la base, se le suma 1, ya aplicamos la propiedad número 2. ¿Qué pasa cuando a un logaritmo se le suma un número? Entonces, en esta propiedad, nosotros vemos que al logaritmo de a en base b se le suma 1. Entonces, aquí, al logaritmo, cuando se le suma 1, al número se le multiplica por la base. La base es b, entonces, cuando se le suma 1 a este a, se le multiplica por un b. Ejemplo, logaritmo de 10 en base 2. Y si yo le sumo 1, esto significa que sería logaritmo de la misma base, pero aquí al 10 se le multiplica por la base. O sea, se multiplican estos dos. 10 por 2 me da 20. Y eso es lo que pasa cuando a un logaritmo se le suma 1. Entonces aquí al logaritmo se le está sumando 1. Entonces la base con el número se tienen que multiplicar aquí. Pones el logaritmo y pones la misma base 10, que se sobreentiende. Y 6 por 10 se multiplican, base con el número, me daría 60. Listo. Aquí tendríamos que igualar estos dos. Logaritmo de base 10 con logaritmo de base 10 se cancelan. Y por acá me quedaría 3x y esto es igual a 60. El 3 pasa a dividir 3 entre 60, me daría 20. Y la respuesta final para este ejercicio sería igual a 20. Problema número 3, resuelve. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar para este ejercicio dos propiedades. Tenemos un exponente donde la base es b y el exponente es logaritmo de a en base b. O sea, base y base. Entonces esto se cancela y solamente me queda el número del logaritmo, o sea, a. ¿Correcto? Y bueno, aquí tenemos un número que multiplica a un logaritmo. Entonces, ese número puede pasar como exponente del número del logaritmo, o sea, a la n. ¿Correcto? Como también estando aquí en el exponente, él puede pasar aquí delante a multiplicar al logaritmo. Entonces,
esas dos propiedades vamos a utilizarlas. Veamos aquí. En el primer logaritmo, nosotros tenemos lo siguiente. Aquí logaritmo de este número y la base que está escondida es 10. Y esto es una potencia de base 10 y el exponente es un logaritmo de base 10. Entonces, utilizando esta propiedad, vamos a cancelar la base del logaritmo con la base 10. Entonces me va a quedar solamente aquí el número que vendría a ser x al cuadrado menos 3x más 7. Y esto sería igual. Bueno, aquí la base es 25 y la base del logaritmo es 5 y esta es una potencia. No puedo cancelar porque aquí es 25, deben ser iguales. Entonces le voy a dar forma. 5 al cuadrado es 25. ¿Sí? Aquí está el 25. Y todo eso tiene un exponente, logaritmo, ¿no? O sea que lo voy a multiplicar por el exponente que tiene, el 25. Logaritmo de base 2 del número x más 2. Y aquí es donde voy a utilizar la propiedad número 2. Este número que está multiplicando el logaritmo se va a pasar aquí como exponente. Pero hay que tener en cuenta que aquí la base no es 2, sino la base es 5. Entonces, desarrollando esto quedaría de esta manera. X al cuadrado menos 3x más 7. Esto es igual a, pongo la base 5. Pongo el exponente que es un logaritmo en base 5 y el número, este 2 pasa arriba, pues pasa como potencia, utilizando la propiedad 2. Y aquí sería al cuadrado. Entonces aquí utilizamos la propiedad número 1, esta que está acá, ¿sí? Para eliminar la base con la base del logaritmo. Y aquí me quedaría pues finalmente x al cuadrado menos 3x más 7x. Esto es igual. Esto me quedaría, pero esto de aquí es un binomio. Esto de aquí es un binomio. Sería x al cuadrado más 4x más 4. Y eso es lo que me quedaría, cosa que voy a ponerlo acá. X al cuadrado más 4x más 4. Entonces tendremos que simplificar esta x al cuadrado y esta x al cuadrado, porque cuando pasan a restar se van a anular. El 3 negativo pasa al otro lado a sumar, entonces me quedaría 7x. El 4 pasa a restar, me quedaría 3. Despejando el x, me quedaría que vale 7 tercios. ¿Correcto? Esa sería la respuesta entonces. Saldría 3 séptimos. Problema número 4. Resuelve logaritmo al cuadrado, ¿ya? De x en base 10 y esto es igual a 9. Este cuadradito es una potencia, lo podemos escribir de esta manera también. Logaritmo de x en base 10, que se sobreentiende, está al cuadrado y esto es igual a 9. Vamos a pasar este cuadradito a sacar raíz cuadrada. Entonces el logaritmo de x sería igual. Cuando yo saco raíz cuadrada, ya siempre pongo más menos, porque aquí puede ser positivo o puede ser negativo, no importa, porque al cuadrado lo transforma en 9 positivo. ¿Está bien? Entonces por acá me quedaría 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se desarrolla este logaritmo? Pues utilizando la propiedad elemental, ¿no? La definición más que todo. Tengo logaritmo de a en base b y esto es igual a n. Entonces esto significa que el número a es igual a b, que es la base, sobre el número n. O sea, lo potencio. ¿Listo? B a la n. Y eso me da a. Entonces la base, que aquí es 10, que se sobreentiende, que aquí está escondido, pero lo estoy poniendo ahora, sería 10 cuando es más 3. 10 a la 3 positivo, esto es igual a x. Y este mismo 10, que es la base, cuando toma negativo menos 3, sería el valor de x. ¿Correcto? Entonces acá tengo la primera raíz y esta es la segunda raíz. Indica el producto de raíces. Entonces, como me indican el producto de raíces, entonces tendré que multiplicar x1 por x2. ¿Listo? Y esto será igual. Bueno, reemplazo.
10 al cubo por 10 a la menos 3. Son bases iguales, pongo la misma base y resto o sumo los exponentes dependiendo de los signos. 3 menos 3, 0. Propiedad básica, 10 a la 0 me daría 1. Y esa sería la respuesta. Problema número 5. Indica la menor raíz de logaritmo de x al cuadrado en base 10 es igual a 4. Entonces por acá yo tengo que el logaritmo del número x al cuadrado en base 10, esto es igual a 4. Definiendo y aplicando el logaritmo sería lo siguiente. Logaritmo, bueno, ya no logaritmo, sino la base que es 10, ¿sí?, se eleva al número 4. Y eso me va a dar x al cuadrado. Listo. Entonces este cuadradito al otro lado pasa como raíz. Entonces sería más menos raíz cuadrada, me saldría 10 al cuadrado. Y esto sería el valor de x. Entonces como x toma más y toma menos, obviamente va a tomar dos valores, el positivo y el negativo. Y a mí me piden indica la raíz menor. O sea que me indican que indique la raíz de menor valor numérico. Aquí va a ser 10 al cuadrado, sería 100. Aquí 10 al cuadrado también es 100, pero es negativo. Y mi respuesta sería pues obviamente la menor, la que tiene el signo menos. Y marcaríamos menos 100. Problema número 6. Calcula el valor de x en la siguiente expresión logarítmica. Tenemos una ecuación. Acá se suman los logaritmos y tienen la misma base. Entonces la propiedad me dice, cuando sumo los logaritmos y tienen la misma base, puedo poner un solo logaritmo de la misma base y los logaritmos, no, los números de arriba de los logaritmos se multiplican. Entonces aquí todos ellos se suman y tienen un solo logaritmo de base 5. Entonces pongo logaritmo de base 5. Y arriba todos los números se van a multiplicar. Del primer logaritmo es 2. Del segundo logaritmo es 2 a la 2. Del siguiente logaritmo es 2 al cubo. Y así, continúa hasta llegar 2 a la a. Y esto será igual a logaritmo en base 5 de 2 elevado a la 120. Entonces por acá nosotros tenemos que eliminar lo siguiente. Acá tenemos un logaritmo de base 5. Acá tenemos el logaritmo de base 5. Se cancela. Por aquí me va a quedar 2 por 2 por 2 por 2, producto de bases iguales. Se pone la misma base y se suman los exponentes. Aquí hay 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, hasta llegar al último exponente de este 2, que es a. Y esto es igual a 2 elevado a la 120. ¿Correcto? Bases iguales, cuando se están igualando, los exponentes deben ser iguales o simplemente cancelas. Por aquí tengo 1 más 2 más 3 más 4 por 5. Eso es la suma de los números naturales. ¿Correcto? Y la fórmula es n por n más 1 sobre 2. Teniendo en cuenta que n es la cantidad de términos. Aquí hay a términos, porque es un término, dos términos, tres términos, a términos. Entonces aquí el valor de n es igual a a. Y reemplazo en la fórmula. Todo esto es el exponente que me queda. O sea, n por n más 1 sobre 2 sería a por a más 1 sobre 2. Y esto es igual a 120. Bien, por aquí tendríamos que el 2 pasa a multiplicar. Por aquí me saldría a por a más 1. Y esto sería igual a el doble de 120 porque lo multiplico por 2. Sería 240. Le damos forma a ese 240 de tal manera que me dé lo siguiente. 16 por 15. Entonces aquí sería a es el menor y a más 1 es el mayor por una unidad. Así que él debe ser 15 y él debe ser 15 más 1 que me da 16. Entonces el valor de a es igual a 15. A es igual a 15. Y la respuesta sería pues esta que está acá. Y marcaríamos la C.
Pero hay que tener en cuenta que aquí me piden el valor de a, no el valor de x, porque aquí no hay ningún x, ¿correcto? Problema número 7. Resuelve la siguiente ecuación logarítmica. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Dos propiedades. Esta es la más conocida. Se elimina base con la base del logaritmo y me sale el número a. Y aquí tengo un logaritmo cualquiera. Yo a este logaritmo lo único que le puedo aplicar a ambos sería al cuadrado o raíz y raíz. ¿Correcto? No puedo simplificar diciendo mitad, mitad, no. Solo potenciar y solo sacar raíz. ¿Correcto? Entonces aquí yo tengo la base 7. Para eliminar este logaritmo acá debe ser 7, pero es 49. Así que saco raíz cuadrada arriba y raíz cuadrada abajo utilizando esta propiedad. Entonces por aquí me va a quedar lo siguiente. Sacando raíz cuadrada al exponente, que es un logaritmo. Raíz cuadrada arriba sería raíz cuadrada de x más 1. Y abajo me quedaría su raíz cuadrada, sería 7. Y esto sería igual a 3. Entonces ahora sí puedo aplicar la propiedad número 2. Eliminar las bases junto con la base del logaritmo. Y aquí me va a quedar pues raíz de x más 1. Y esto es igual a 3. Esta raíz pasa al otro lado como potencia. O sea, 3 al cuadrado me daría 9. Y el x más 1, ese más 1 pasa a restar. Y me va a quedar 8. Entonces resuelve el valor de x. Ahí está el valor de x. Es igual a 8. Marcarías la B. Problema número 8. Resuelve esta ecuación e indica la menor solución. Bueno, aquí tenemos un logaritmo donde el número es a elevado a un exponente x de base b. Entonces, este exponente puede pasar adelante del logaritmo a multiplicar, como podemos observar aquí. Entonces, vamos a aplicar eso. Aquí tenemos el logaritmo al cuadrado de x. Lo copiamos tal cual. Y nos vamos a centrar en esto y aplicar esta propiedad. Por aquí tendría logaritmo de x y todo esto está al cuadrado. Acá sí, el x es el que está al cuadrado. Entonces, este 2 puede pasar delante del logaritmo. Más 2 veces el logaritmo de x. ¿Correcto? Entonces, por aquí tendría menos 15 y esto sería igual a 0. Vamos a aplicar aspa simple por aquí. Sería lo siguiente. Logaritmo de x por logaritmo de x me genera al multiplicarse el logaritmo de x al cuadrado. El 15 lo voy a descomponer como 5 por 3. Como es menos, deben ser diferentes signos porque al multiplicarse debe salir menos. Y aquí me sale más. El mayor debe ser positivo y el menor negativo. Acá me da 5 por 3 negativo menos 15. 5 menos 3 me da 2. Entonces cumple al hacer el aspa, mírame. Aquí voy a tener menos 3 veces el logaritmo. Y acá 5 veces el logaritmo. Y al hacer la resta me va a quedar 2 positivo porque 5 logaritmo menos 3 logaritmo, 2 logaritmo de x. Entonces, aquí la factorización sería lo siguiente. Por aquí me quedaría, copiamos en forma horizontal, logaritmo de x más 5 por logaritmo de menos 3. Todo esto es igual a 0. Ahora, como estos dos se están multiplicando y sale 0, igualamos a 0 a estos dos factores, porque cualquiera de ellos puede ser 0. Entonces, el 5 positivo pasa al otro lado a restar. Logaritmo de x sería igual a menos 5. Y logaritmo, este menos 3, logaritmo de x, ¿sí? Logaritmo de x, menos 3. Logaritmo de x, ese menos 3 pasa al otro lado con positivo. Y x, aquí me saldría el primer valor de x, la base es 10 elevado a la menos 5. Y el otro valor sería x, la base es 10 elevado al cubo. 10 al cubo. Indica la menor solución. ¿Correcto?
Bueno, acá tengo 10 al cubo que es 1000 y acá 10 a la menos 5, esto se invierte y va a salir 1 sobre 1000, no, sobre 10.000. Entonces, él es el menor de todos. ¿Listo? Entonces marcamos la D. Problema número 9. Resuelve esta ecuación logarítmica. Aquí encontramos antilogaritmo. ¿Ya? El antilogaritmo es cancelar el logaritmo y esto de acá se forma un exponente cuya base es b y el exponente es a. Esto es una potencia. Entonces aquí vamos a trabajar de esa manera. Aquí vamos a cambiar de base. Bueno, lo vamos a dejar así. Logaritmo de x en base 6. Esto es igual. Aquí tengo el logaritmo en base 9x y aquí aplicamos el logaritmo, cancelamos todo y esto me va a quedar x al cuadrado. Esto es una potencia. ¿Correcto? Entonces, aquí este 2 que es el exponente puede pasar a multiplicar aquí al logaritmo. Aquí vamos a utilizar la propiedad 2. Tengo el logaritmo de a en b y lo voy a cambiar b arriba a abajo, pero se invierte. Entonces cambiando aquí sería 1 sobre el logaritmo, ¿ya? El logaritmo de 6 arriba y x abajo. Y esto sería igual. Por aquí tengo el 2 y aquí me quedaría pues logaritmo de x, ¿sí? Y por acá 9x. Entonces, por aquí puede pasar a multiplicar, ¿correcto? Aquí me va a quedar 1. Esto sería igual 2. Por aquí tendría logaritmo de 6 en base x por logaritmo de 9x de x en base 9x. Utilizando la regla de la cadena, arriba se multiplica, se cancela un número con una base, que son iguales cuando se está multiplicando. Entonces, este 2 va a pasar al otro lado a dividir. Tendría un medio. Por aquí me va a quedar un logaritmo. El número que está arriba es 6 y la base que está aquí es 9x. Entonces, aplicando esto, tendría lo siguiente. Esto es un logaritmo. Su definición es la base se eleva a este número. Entonces, por aquí sería lo siguiente. La base, que es 9x, se va a elevar a este número, que es un medio, que es raíz cuadrada. Y esto es igual a el número 6. Este un medio, como es raíz cuadrada, al otro lado pasa como potencia. 9x sería igual a 6 al cuadrado, me daría 36. El 9 divide, ¿sí? Y me quedaría igual a 4. Y el valor de x sería 4. Y en este caso sería la respuesta a la D. Problema número 10. Resuelve esta ecuación logarítmica. Entonces aquí vamos a utilizar esta propiedad. Tenemos un logaritmo cuyo número tiene exponente y la base también tiene exponente. Ellos pasan delante del logaritmo a multiplicar. X el numerador y y es el denominador. ¿Correcto? Numerador y denominador. Se forma una fracción que multiplica el logaritmo con los exponentes, ¿no?, de los elementos del logaritmo. Entonces por acá voy a darle forma. Logaritmo de 2 de x en base 2 más. Aquí empiezo a darle forma. Logaritmo del 4 que es 2 al cuadrado. ¿Sí? Y aquí tengo el x que tiene exponente 1. Más logaritmo de x que tiene exponente 1 y aquí el 8 que es 2 al cubo. Y esto es igual a 1. ¿Correcto? Entonces aquí aplico la propiedad que tenemos al costado. 1 sobre 2 se pasa adelante a multiplicar al logaritmo que va a quedar x sobre 2. Se quedan las bases. Más por aquí 1 sobre 3, un tercio del logaritmo de x en base 2.
y esto es igual a 1. Los tres términos tienen logaritmo de x en base 2, así que lo factorizo. Logaritmo de x en base 2. Abro paréntesis. Aquí sale todo el logaritmo de x en base 2, así que me queda la unidad. Más, aquí me va a quedar un medio. En este término me va a quedar un tercio. Cierro y todo esto es igual a 1. Desarrollando esta suma de fracciones, me quedaría lo siguiente. Denominador, ¿sí? Es 3 por 2, 6. 6 por 1 es 6, 6 entre 2 es 3, por 1 es 3, 6 entre 3 es 2, por 1 es 2, sacando un mínimo como un múltiplo, y esto es igual a 1. Logaritmo de x en base 2, que multiplica a todo este número. 9, 10, 11. 11 sextos, y esto es igual a 1. El 6 pasa a dividir y el 11 pasa, perdón, el 6 multiplica y el 11 divide. Y aquí me quedaría pues el logaritmo de x en base 2 de 6 onceavos. Entonces, por aquí, aplicando la definición del logaritmo, la base es 2. 2, el número 6 sobre 11. ¿Sí? 6 sobre 11. Y esto sería igual a x. Y eso sería la respuesta. Listo. Ya encontré el valor de x. Correcto. Muy bien, eso ha sido todo, chicos. Espero que hayan entendido al menos algunas nociones de lo que viene a ser logaritmos ya en ecuaciones.